Amén. Déjeme colocar acá la cámara. Por favor, ¿están viendo ahí las diapositivas? Amén. ¿Las Sí. compartí? Sí. Ok, perfecto. Gracias, hermano. Bueno, queridos hermanos, en la noche de hoy me correspondió dar el Primera de Reyes, capítulo número 1. Como les dije, ya desde aquí en adelante vamos a comenzar a ver Hermano, prácticamente. ¿puedo hablar? Sí, Ah, amén, amén, hermano. ayer que el hermano estaba dando la instrucción, si es que se puede Sí, llamar así, él dijo que no podíamos decir primera como mujer, es primero. Y allí dice ok, primera de perdón, hermano. reyes, como que fuera una mujer. Pues Correcto, tiene toda la razón, hermano. no sé si estoy Sí, tiene toda la confundida razón, fue yo. un error. No, tiene toda la razón, hermana, y fue un error aquí que cometí en el momento de escribir la diapositiva. Gracias ahí por hacerme la corrección. Eso es muy importante. Se nota que estuvo atenta, hermana, y que vio la clase de ayer. Amén. Gracias. Es que estamos Entonces, eso acostumbrados a lo decir tomamos primera. para, Exacto, hay exacto, cuestiones, hay para que Ya se mejorar. nos puede desacostumbrarse. pasar, se nos puede pasar. Amén, amén. Esto, pues, es muy importante y la verdad que nuestro hermano ayer nos hacía la corrección, ¿no? Y como dicen ustedes, muchas veces estamos aprendiendo para desaprendiendo para aprender, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermana, le agradezco. Amén. Bueno, hermano, entonces comenzamos con el primer capítulo de Reyes. Vamos, hice prácticamente comenzar con un contexto histórico que siempre lo damos para iniciar un capítulo, porque en realidad de ahí depende mucho de que usted se enfoque y tenga claro qué está pasando en el momento que estamos viendo el capítulo. Amén. Entonces, hice mucho énfasis en esto para que, digamos, cada uno pues nos enfoquemos y comencemos a escudriñar la palabra de una manera de calidad, usted aprenda y que en realidad usted le dé como el paso a paso a las cosas. Estamos en la época, una época, situación general, con lo que acá dice, tiempo aproximado, final del siglo IX antes de Cristo o principio del siglo X antes de Cristo. Reino de Israel todavía no está dividido. Israel es un solo reino bajo el reino de David, que fue el segundo rey de Israel después de Saúl. Ya todos tenemos conocimiento de esto. Duración del reinado de David, reinó por 40 años y eso lo podemos ver en el segundo de Samuel del 5, capítulo 5 al 4 al 5. Este capítulo ocurre en sus últimos días. Sigo con el contexto histórico. Dice David, un rey en decadencia. Primera de Reyes, David es un anciano débil, aunque había sido un rey fuerte, militarmente exitoso y espiritualmente significativo, ahora ya no gobierna activamente. Este es un momento crítico de transición. La estabilidad del reino depende de quien tomará el trono después de él. Tensión por la sucesión. Uno de los conflictos centrales del capítulo es el intento de Adonías, hijo de David y de Agit, por proclamarse rey sin consentimiento de David. Este intento se da tras David aún vive, lo cual es peligroso políticamente. El heredero legítimo, según la promesa divina y la decisión de David, era Salomón, hijo de Betabé. Adonías se apoya en figuras clave del gobierno, como Joab, el general del ejército, y
el sacerdote Abiatar. Pero el profeta Natán y Betsabé intervienen para recordarle a David su promesa sobre Salomón. Este tipo de luchas por el poder era como las más común en las monarquías antiguas, especialmente en los donde la sucesión no era automática, siempre respetada por todos los sectores de poder. Influencias culturales y políticas externas. Israel en esta época es una monarquía joven comparada con Egipto o Mesopotamia. Las costumbres de la corte, como el uso de una concubina para cuidar al rey, entre comillas, Abisat, que la vamos a ver más ahorita que vemos el capítulo, eran comunes en el cercano Oriente Antiguo, pero el texto bíblico la menciona para mostrar cómo estos elementos afectan la política real. Iniciamos con lo primero que vamos a ver en este capítulo y vamos a ver a Abisat, sierva del rey David. Vamos a comenzar a desglosar y esto es lo primero que vamos a ver. Y durante todo el capítulo vamos a tener unas situaciones que las saqué aquí en contextos que son, vamos a ver más que todo lo que es la sirviente de David, que en este caso es Abisat, la rebelión de Adonías, la proclamación de Salomón como el nuevo rey, y estos son los puntos más relevantes que vamos a ver. Este capítulo narra el inicio del libro de Reyes, cuando el rey David ya es anciano, débil, no puede mantenerse caliente. La decide buscarle una joven virgen para que lo atienda y lo caliente en su vejez. Voy a hacer muy énfasis porque esto suena algo de una manera, si uno no lo ve en el contexto que es, de pronto se ve de una forma mal. ¿Por qué? Porque decimos, ¿por qué David va a buscar una muchacha para que lo atienda? Pero en realidad no lo busca David, lo busca sus, digamos, las personas que están alrededor de él. Esto no fue un designio de David. ¿Quién lo hace? Sus colaboradores. ¿Por qué? Porque ven que David prácticamente es un anciano y en este caso dice que para poderse mantenerse caliente. ¿Por qué se dice que caliente? Porque prácticamente se le da esa palabra a la persona que lo está cubriendo, lo está manteniendo, está pendiente de él cuando está durmiendo, sí, porque ya es un anciano. Entonces, de esa manera es que hay que verlo, no de pronto la manera que no es. ¿Quién era Abisat? Abisat Tsunamita era una joven muy hermosa de Sunem. Se le escogió para cuidar al rey David en los últimos días. Según en Primera de Reyes del 3 al versículo del 3 al 4, la buscaron por toda la región. Ella cuidaba a David y dormía junto a él para darle calor, pero no tuvieron relaciones sexuales. Por eso es que le hago aclaración, porque la función de ella prácticamente era como de una enfermera. Su rol era el de sirvienta personal y cuidadora, algo similar a una enfermera o acompañante, lo que actualmente vemos que se le hace, digámoslo, a los ancianos, digámoslo, en estos países se acostumbran mucho a, digamos, a colocarle una enfermera a esas personas que ya están avanzadas de edad. ¿Y para qué? Para que se les den los primeros, digamos, lo que necesiten para su alimentación, inclusive hay compañías aquí en que sirven, que tienen ese servicio para esas personas que ya están de esa edad. Entonces, esto es prácticamente la función que cumplía esta mujer. Ella, y lo que recalco es que esto no lo pidió David,
sea, David no dijo, no, necesito una muchachita que me la traigan aquí para que me cuide. No, eso lo hicieron, prácticamente fueron ¿cómo es? Sus súbditos, Sus las personas que estaban siervos. alrededor de, por sus siervos, por ver la situación y ver su estado de salud, cómo estaba ya deprimente, cómo estaba ya en decadencia. Entonces, para ser claro y que tengamos, digámoslo como observación, lo que estaba pasando en este momento con David. David era ya por su edad, ya era un hombre que había perdido todas sus fuerzas, un hombre que se encontraba totalmente ya en decadencia, ya iba un hombre que había por su esfuerzo de haber peleado tantas batallas, de haber sido sacrificado prácticamente por su pueblo, por estar ahí pendiente, todo lo que le tocó vivir cuando estuvo exiliado, cuando Saúl lo estuvo buscando para matarlo. Todas esas situaciones a una persona los años le van, como dice nosotros, le van cobrando factura. Entonces ya David se encuentra en esta situación y prácticamente por esta razón le colocan esta sirvienta a su cuidado. ¿Por qué es importante este detalle? Muestra la fragilidad de David, el hecho de que ya no pueda calentarse solo y necesita asistencia indica que su salud está decayendo, lo que motiva a algunos a pelear por el trono. Esto es digámoslo, como ven que ya David se encuentra en una situación que prácticamente tiene que ser atendido, ahí es donde ya comienzan ciertos sectores como a maquinar quién debe reemplazar a David. Prepara el conflicto por sucesión. Mientras David está débil, Adonías, uno de sus hijos, intenta proclamarse rey. Aunque David ya había prometido el trono a Salomón, Abisaad, sin buscarlo, queda envuelto luego en temas políticos cuando Adonías intenta casarse con ella en el capítulo 2. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Lo cual era visto como una forma de declarar, de reclamar el trono. Fragilidad del poder humano. Incluso los grandes reyes envejecen y necesitan ayuda. La importancia de la fidelidad en tiempos de crisis, mientras otros intentan aprovecharse de la situación, como Adonías. Otros, como Natán y Betsabé, permanecen leales a David y al plan de Dios. Abisaad, como símbolo de servicio desinteresado, aunque no tiene un rol político activo, su presencia muestra una figura de cuidado, servicio silencioso. Prácticamente fue una mujer que se dedicó al cuidado de David. Adonías intentó ocupar el trono. Esto es lo que ahorita vamos a ver. David está anciano y débil mientras él aún vive. Su hijo Adonías, sin ser nombrado oficialmente como sucesor, se autoproclama rey. Sin embargo, David ya había prometido el trono a Salomón, un hijo con Betsabé, y actúa en esencia para proteger esa promesa. Aquí coloqué quién es Adonías, hijo de David y Git. Eso lo vemos en 2 Samuel 4. Es el cuarto de David, pero los otros mayores, Amnón, Absalón, ya han muerto. Se describe como atractivo y ambicioso, similar a Absalón. Se aprovecha de la debilidad del rey David para adelantarse a Salomón y proclamarse rey. Este era un hijo de David que, la verdad, por lo que pude estudiar o buscar sobre él, era uno de los hijos que había sido muy prácticamente, como decimos nosotros, consentido. Aquí nótese que dicen que era muy bello,
O sea, uno de los hijos de David, prácticamente de los consentidos de David. Y hubieron cosas que anteriormente pasaron que David no hizo nada. Entonces, era un hijo de los cuales estaba muy pendiente de prácticamente usurpar el trono. Adonías intenta usurpar el trono. Forma alianzas poderosas. Eso lo vemos en los artículos del 5 al 7. Dice, Adonías se proclama rey sin consultar a David. Se rodea de poderosa de Joab, comandante del ejército, Abiatar, uno de los sacerdotes principales. Ambos eran con gran influencia religiosa. ¿Qué comienza a hacer este hijo de David? Él comienza a hacer sus alianzas. ¿Y cómo comienza a hacer sus alianzas? Pues obvio, primero le habla al comandante del ejército, que es Joab, y también le habla a Abiatar, uno de los sacerdotes principales. O sea, él va creando como una estrategia para comenzar, para llevar a cabo su plan. ¿Que su plan cuál es? Usurpar el trono. Eso, aquí lo tenemos, bueno, aquí tenemos, alguien que me lea por favor del versículo 5 al 7, me colaboró. No sé si alguien lo tiene a la mano. Primero de Reyes, capítulo 5. Digo, perdón, capítulo 1 del 5 al 7. Del 5 al 7, por favor. Entonces Adonía, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Me dijo hasta dónde, hasta el 7. Hasta el 7, hermano. Ok, Sí, ahí podemos notar. es el 5 nada más. Leo hasta el 7. Oh, perdón. Sí, hasta el 7, por favor. Ok, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Ahí leí hasta el 7. Amén. Ahí podemos, sí, hasta el 7, hermano. Ahí podemos observar la alianza que él está haciendo con ellos. Él comienza a prácticamente a buscar adeptos, a buscar los principales, la gente principal. ¿Y quién más que Joab, que es el comandante del ejército? Él sabía que si el comandante del ejército estaba con él, prácticamente él le podía hacer le podía dar estado, como se dice actualmente, a cómo es, y era la forma más que él tenía bajo su manga, bajo la manga, para poder apoderarse del trono. Seguimos, dice, organiza una proclamación paralela, lo vemos del versículo del 9 al 10, dice, hace un gran banquete cerca de Ed-Rogel, invitando a sus aliados deliberadamente. No invita a Natán, que es profeta fiel de David, a Salomón, a Betsabé, a Benaía, jefe de la guardia, ni a otros leales al rey. Esto muestra que Adonías sabía que estaba actuando fuera de la voluntad del rey. Él comienza a hacer prácticamente su plan. Él comienza a organizar su plan y él dice, no, yo tengo que proclamarme, porque él sabía que el rey no lo iba a hacer. Entonces, él toma la decisión de hacerlo por su cuenta y organiza un banquete. Pero nótense ustedes que no invita a Natán, no invita a Salomón, a Betsabé, a Benaías, ni a los que eran, digámoslos, fieles al rey David. Entonces, obvio, si él sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, él tenía que hacerlo, digámoslo, era prácticamente buscar la gente
que sabía que no era muy no era muy de pronto no compartía mucho con David, y fue como escogiendo a esas personas o a esas digámoslo, a esas figuras para ir organizando su complot. Entonces se organiza su banquete y no invita ni a Salomón ni a Betsabé, porque sabía que automáticamente ellos le iban a decir a David, y obvio, ese no era el plan, ahí se le iba a dañar todo el plan a él. Seguimos, dice, ¿qué está en juego? El pacto de Dios con David incluía una promesa: uno de sus hijos reinaría sobre Israel para siempre. Eso lo vemos en 2 Samuel 7. Salomón es el elegido para continuar esa línea. Si Adonías toma el trono, el plan de Dios y la promesa hecha a Betsabé sería violados. Además, el nuevo rey solía eliminar a sus rivales, por lo que Salomón y su madre estaban en peligro. Eso era algo que se veía venir, donde él, a Adonías, se hubiera proclamado rey. Él iba automáticamente a acabar o a matar con sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Su propio hermano. Entonces, miren que todo lo que hubiera ocurrido, si en realidad todo esto hubiera pasado. Pero como todo está bajo el plan divino, obvio que el Señor no iba a permitir que esto pasara. Seguimos. ¿Cómo se frustra el plan de Adonías? Intervención de Natán y Betsabé. Alguien, por favor, que me lean los versículos del 11 hasta el, bueno, del 11, podemos leerlo hasta el 15, por favor, si me Amén. colabora alguien. Amén. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Haggit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? ¿Hasta qué versículo? Hasta el 27, por favor. Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí, ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab, general del ejército, mas Salomón, tu siervo, no ha convidado. Entre tanto, el rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que le declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Amén. 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 Aquí podemos notar cómo se frustra ese plan. Sí pueden notar ustedes que prácticamente la intervención de Natán y Betsabé son los que llevan a que prácticamente David se entere de lo que está pasando. Natán aconseja a Betsabé hablar con David para recordarle su promesa sobre Salomón. Luego él mismo entra para confirmar la historia. Esto mueve a David a actuar rápidamente. David se da cuenta que prácticamente se le está saliendo de las manos la situación. ¿Por qué? Porque si ya hay un complot para
¿cómo es? Para usurpar el trono, él tiene que actuar de una vez porque se da cuenta que si no lo hace, es posible que hasta él lo maten para hacerse del trono. David, ¿qué le toca hacer? David le toca proclamar oficialmente a Salomón como el nuevo rey del pueblo. Entonces, perdón, se me movió esto. Un segundo. Lo que vemos del versículo 28 al 40, entonces vemos David proclama oficialmente a Salomón. Y ordena que Salomón se ha montado en su propia mula, símbolo de sucesión real. El sacerdote Sadok y el profeta Natán lo unjan como rey de Gión. Salomón es ungido públicamente y la ciudad estalla en celebración. ¿Qué era el símbolo de sucesión real? Salomón se ha montado en su propia mula. Símbolo lo vemos como, esto era un símbolo donde cuando una persona o el rey prácticamente tenía su mula, y la persona que se montaba en esa mula prácticamente era la persona que iba a suceder al nuevo rey. Y esta es la acción que automáticamente hace David con Salomón. Entonces, aquí vemos que prácticamente David ya le está ordenando, está diciéndole al pueblo, haciéndole saber al pueblo quién va a ser como rey, para que no pase o para que se frustre ellos que están intentando hacer a espalda de él. Es por esta situación que él tiene que apresurarse y tomar estas acciones. Salomón es ungido públicamente y la ciudad estalla en celebración. El pueblo se da cuenta que Salomón es va a ser el nuevo rey y es el escogido por David. ¿Y por qué? Porque es la promesa que ya se está cumpliendo. Lo seguimos viendo. Reacción de Adonías. Vamos a ver qué pasa con Adonías, que fue el que prácticamente el que quería usurpar el trono. Dice: Adonías y sus seguidores oyen el estruendo del pueblo, celebrando a Salomón. Al saber que David ha proclamado rey a Salomón, todos sus aliados huyen. Adonías corre al altar del tabernáculo y se agarra de los cuernos, suplicando por su vida, símbolo de buscar asilo. Eso lo vamos a ver ahorita, se los voy a especificar qué significa tomarse de los cuernos. Salomón le perdona con la condición que se porte con fidelidad. Aquí vemos que Adonías, a lo que se ve, digámoslo, descubierto, o que se da cuenta que prácticamente lo que él está haciendo no está bien ante los ojos de Dios, y que Salomón es proclamado como el nuevo rey, él dice: ya yo aquí no tengo nada que hacer. Ya David lo proclamó a él, ya el pueblo sabe que ese va a ser el nuevo rey, y no le queda otra prácticamente que es decir: no, a mí me van a matar acá, porque él sabía que lo que hacía no estaba bien hecho. ¿Y qué hace él para pedir, digámoslo, como símbolo, para hacer como una actitud pidiendo perdón? Aquí tengo que hacerse de los cuernos. Vemos que en la ley le permitía a una persona hacerse de los cuernos del altar para pedir misericordia. Solo se le daba el privilegio a personas que hacían delitos o cometían delitos los cuales no fueran relacionados con asesinatos. Obvio, él sabe que no ha matado a nadie. Él dice: la única forma que tengo que salvarme es agarrarme de los cuernos. Era una acción que se le daba, por eso lo colocamos acá. Es un símbolo de buscar asilo. Todo eso lo vemos en Éxodo,
lo podemos ver en Éxodo capítulo 21, del 21:14, que esto está dentro de la ley. O sea, las personas podían, si cometían una falta, podían hacer esta acción para pedir perdón. Era como una acción que podía usted realizarla. Y bueno, si en realidad lo que había hecho no era de muerte, pues le automáticamente lo absolvían de la culpa. Entonces, él no ve otra acción que hacer porque sabía que lo que había hecho no estaba bien hecho. Y él lo único que ve como último recurso es hacerse a los cuernos. Y esa es la acción que prácticamente le salva la vida. Pero, obvio, aquí yo lo voy a leer, vamos a leerlo del 41 al 53, porque me gusta cómo David lo dice, cómo, aquí lo tenemos, el 41, dice, él oyó, y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborotó la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías, entra porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro Señor, el rey David, ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadot y al profeta Natán, y a Benai, hijo de Joiada, y también a los sacerdotes, a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Aquí es donde ellos ya prácticamente están proclamando a Salomón. Y el sacerdote Sadot y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión, y de ahí han subido con alegría, y la ciudad está llena de estruendos. Este es el alboroto que se habéis oído. Eso es lo que había pasado prácticamente, y por esta razón es que ellos se dan cuenta de que ya Salomón ha sido proclamado rey. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor, el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono en el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, mis ojos. Esto es algo que también aquí podemos ver que fue un privilegio que tuvo David, poder prácticamente ver un hijo ser su sucesor. ¿Por qué? Porque acordémonos que Saúl no tuvo ese privilegio. Saúl no tuvo el privilegio de ver un hijo de él siendo sordel, pero David sí tuvo ese privilegio. Ellos entonces se estremecieron, se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón. Obvio, él tenía miedo por lo que había hecho. Él sabía que lo que había hecho no estaba bien. Pero mire lo que hace Salomón. Pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a su siervo. Y Salomón dijo, escuchen lo que dijo Salomón, porque esto es una parte muy relevante, el cual para mí es, digamos, algo que Salomón ya demuestra su sabiduría, demuestra su inteligencia. Dice, si él es
si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si hallare mal en él, morirá. Y envió el Salomón y trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante él, ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Aquí vemos que prácticamente Salomón le perdona la vida a su hermano. ¿Por qué? Por su acción que había hecho. Es en realidad una acción de misericordia que tiene él en el momento de perdonarle la vida, debido a que él había, digamos, tomado o ha hecho algo del mismo Salomón, pero pues la misericordia de Salomón, y que Dios, obvio, le dio la inteligencia para decidir que le perdonaba en este momento a la vida. Es algo, una acción que lo vemos muy sabia que toma Salomón, ya empezando prácticamente con una acción, digámoslo, de sabiduría. Y ahí ya estaba demostrando que iba a ser él cuando estuviera en el gobierno. Y aquí tengo la conclusión. Dice, el capítulo marca el final del reinado de David y el inicio de Salomón. David está anciano, débil, apartado del poder, lo que genera un vacío de autoridad. Este momento de vulnerabilidad abre la puerta a la ambición de Adonías, quien intenta proclamarse rey sin autorización. Aunque Adonías es fuerte, carismático y tiene apoyo militar y religioso, que es de Joab y Abiatar, su proclamación es ilegítima. Actúa a espalda del rey David y excluye a los verdaderos representantes de Dios, que son Natán, Sadok y Benaías. El texto deja claro que el poder humano por sí solo no garantiza éxito, no cuenta con la voluntad de Dios. Dios ya había prometido que Salomón sería rey. Eso lo vemos en Crónica 22 del 9 al 10. A pesar que el intento de Adonías, Dios guía los eventos para que Salomón sea proclamado en el momento oportuno. La fidelidad de Natán, Betsabé y otros personajes juega un papel clave en preservar el propósito divino. Natán y Betsabé muestran inteligencia, prudencia y fe al actuar rápidamente. Salomón, al recibir el poder, demuestra sabiduría y misericordia. Perdona a Adonías, pero con condiciones. David, aunque débil físicamente, sigue teniendo autoridad espiritual y política para tomar la decisión final. Esto es prácticamente lo que podemos tener en el primer capítulo del libro de Reyes. Espero, hermanos, no sé, de pronto alguno tiene alguna pregunta. Esto es lo que prácticamente vemos durante este capítulo y lo que como investigar sobre este capítulo. Y bueno, para mí fue una lección muy buena sobre lo que aquí, porque vemos cómo Dios cumple su propósito. A la persona que tiene elegida, a usted, a mí, a todos los que estamos aquí, es porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y que no es casualidad de que estemos aquí. Hemos reflejado en esta situación que le pasa a Salomón, que es algo que en realidad ve uno la mano de Dios metida, aunque su hermano se hubiera interpuesto, aunque estaba haciendo lo imposible por quitarlo del trono. Dios obra y de una u otra manera para que se diera lo que Dios había dicho. Amén. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por su atención. Si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene
algún aporte para la noche de hoy, para la clase de hoy, con Amén. mucho gusto aquí la vamos a escuchar y Amén. lo vamos a compartir. Amén. Amén. ¿Me puede escuchar? Sí, hermano. Adelante. Amén. Sí, me gustaría hacer un aporte. Creo que la clase ha estado muy explícita. Hay un punto en el cual nos pudiéramos hacer la pregunta y es, ¿cómo es que este joven, hijo de David, hijo de David, este, puede tener acceso a, a los cuernos, al altar? Eso tiene un significado muy importante que sería bueno nosotros mirar. Conocemos bien que según lo que dice la Escritura, nadie tenía acceso al lugar santísimo. Nadie tenía acceso al lugar santísimo. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería este cuerno al cual, a qué altar es que él acude? ¿Qué altar él acude? Entonces, nosotros recordamos cuando estuvimos estudiando el libro de Éxodo, ajá, ahí nosotros encontramos que el altar del sacrificio se había ordenado que precisamente se le pusieran cuatro cuernos en las esquinas. Y a este altar de sacrificio es que él acude porque eh, independientemente que no tenía acceso al lugar santísimo, sabemos que el lugar santísimo tampoco tenía cuernos, sino que era el del sacrificio. Entonces, quería simplemente arrojar esa luz a esa parte que el cuerno que se refiere es precisamente al de sacrificio. Ahora, esto tiene una simbología muy importante porque Él lo que busca es misericordia. Esto busca Amén. misericordia. ¿Qué pasa? Que tanto los levitas, ustedes recuerdan que habían lugares que se habían puesto como para los lugares, ¿cómo era que se le llamaba? Se me fue el nombre. Es Los lugares de refugio, ¿verdad? refugio, sí. Estaban los lugares de Amén. refugio cuando una persona cometía un hecho, un pecado, y iba a ser enjuiciado, pues entonces él se iba allí para que conocieran su causa. Este Adonía había cometido un pecado que él sabía que se había sublevado. Él se había exaltado y había hecho algo que bueno, lo más lejos que él tenía era que David ya había elegido a Salomón como rey. Y a él notar eso, él dice, a mí lo que me toca es muerte. Y esto tiene una simbología tan importante como nosotros mismos, ¿verdad? Cuando cometemos cualquier error, cualquier falla, vamos a un lugar de refugio. El lugar de refugio más cercano que él tenía precisamente eran los cuernos del altar. Era el lugar del sacrificio. El asearse, el amarrarse, el pegarse de ahí, del lugar donde se hacían los sacrificios, él está clamando por misericordia. Y como decía el maestro, una actitud muy sabia que utilizó Salomón, mostrando que tenía control de sus emociones, fue ceder esa misericordia para luego enjuiciarlo, ¿eh? Y, y calmar toda la euforia que había en el momento, porque tanto Joab como los que lo acompañaban iban precisamente a, a dar un golpe de estado, como decía el maestro. Entonces, es bueno mirar la simbología que tiene el altar, los cuernos, lo mismo que sucede cuando un hombre busca misericordia acercándose a Jesucristo. Y esto tiene mucha simbología. Así que él no podía ignorar, no podía pasar por alto esa acción de él de amarrarse de los cuernos. También quería aportar
con relación el maestro también lo explicó muy bien, simplemente que quería mencionar que dentro de la historia no existe ningún documento de que la joven tsunamita haya, después de todo, haya tomado, se haya casado. Ella, la Biblia no da ninguna mención de ella. Lo que algunos estudiosos han determinado es de que ella terminó sirviendo en el palacio porque ella era ya de las que pertenecían al harén, o sea, de las que pertenecían al lugar donde estaban todas las concubinas de rey, aunque él nunca la conoció, pero ya ella era parte de la realeza y debía de cuidarse y se mantuvo sirviendo. No, nunca se casó con nadie, no tuvo ninguna genealogía y la Biblia no habla más de ella. En el único capítulo que vamos a ver hablando de ella, como decía el maestro, es en el capítulo de mañana. ¿Era cuánto, amado? Amén, amén. Gracias, hermano, ahí por su aporte. De Digámoslo verdad, que digámoslo, ella prácticamente ya hacía parte de la casa Sí, de David. Entonces, prácticamente ella tenía ese beneficio, ¿no? sí. De estar ahí, de estar ahí. Amén, amén. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte, algo para, Caribe, amén, hermana Karina? No, yo de verdad, escuchando a Jorge de esta explicación, eh, es bueno que ¿cómo te digo? Cuando hay algo que yo estaba pensando eso mismo, entonces, cuando hay una claridad más profunda, entonces uno como que llega más a la realidad, porque yo estaba pensando eso mismo del refugio, de la persona, que como lo perdonaron, entonces, yo me doy cuenta ahora que de la explicación de Jorge, que a este joven lo perdonaron en el momento, pero era para después investigar qué cosa hizo él más grave, para después darle su castigo. Pero lo perdonaron en el momento, pero después iban a investigar qué cosa fue, qué hizo mientras estaba ahí haciéndose el rey. ¿Me, me entiende? ¿Me entienden? Sí. Amén, No, amén. Amén, hermano. O sea, ¿usted está preguntándolo o quiere que se le aclare sobre ese punto? no, que lo entendí cuando Jorge estaba Ok. aplicándolo. Ujú. Amén, amén. Gracias. Sí, porque como no podían, ellos, como nadie podía entrar al Santísimo, no podía poner la mano en pasado, eso cuando estábamos en eso. Entonces, llega aquí, que este joven le pone, se agarra, entonces no podía como pasar así por alto, quedó así nada más. Entonces, cuando Jorge lo está explicando, entonces, ¿cómo decirte que lo que yo estaba pensando ya lo entendí mejor? ¿Me entiendes? Amén, ¿Me amén. entiendes? Sí, en ese punto, ahí ese punto ahí. Sí, eso era Y una otra, acción que, mm, una acción y que otra, cualquier persona podía hacer sí, para suplicar ujú, benevolencia. Era una acción que se hacía, que se tenía. sí, Entonces, él no le vio otra que tomar pagarse bien, esa actitud. Amén. ujú, ujú. Y nada, y la otra cosa es que cuando Dios dispone, uno puede estar seguro que Dios asignó pues, esta cosa para ti o para mí o para quien sea. Y por más oscuro, por más cosas que uno vea, podemos estar siempre confiando en el Señor porque ya eso es designado para mí, como hizo con Salomón. Amén. Salomón desde la Amén. barriga, del vientre, ya Dios sabía que Salomón iba a ser rey. Entonces el hermano Amén. hizo cualquier cosa rápido, pero
no podía quedarlo de otra de salir de ahí porque ese trono le tocaba a Salomón. Amén. Amén. Ahí podemos ver prácticamente que él quiso meter su mano digamos, para hacerse el trono, pero el Señor ya lo tenía dispuesto para Salomón. Entonces, cuando algo es para usted, hermana, para cualquiera de nosotros, créeme que el Señor, así se demore, así usted no vea las cosas en el momento, Dios ya las tiene preparadas para cada uno de nosotros. Amén. Exacto, sí. La palabra es muy clara, dice clarísimo. Tener paciencia, tener la paciencia para esperar y Amén. obediencia. Amén. ¿Alguien más que quiera dar suerte, por favor? O si no, pues aquí yo tengo unas preguntas para ir hablando. Tengo 4 preguntas nada más. La primera pregunta dice, ¿cómo se llama la sierva de David? Igar, ¿no? Igar, no era. ¿Cómo? Avisar, avisar. Abisad. Listar, Amén. no puedo decir Abisad. nombre. Amén, Sí. amén. Sí. Excelente, hermana. Gracias. Segunda pregunta. ¿Quién intenta usurpar el trono? Eso, hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano, hermana? Adonías. 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 Amén. Digo ¿Cómo yo, se frustra? ¿Quién frustra el plan de Adonías? ¿Qué persona o qué personaje dentro de lo que vimos frustran el plan de Adonías? Betsabe, cuando Avisar. habla con el rey y le reclama. Amén. ¿Quién más? Y el, Natán. ¿cómo se ¿cuánto? llama? Natán, profeta Amén. Natán, Natán, exacto. Profeta Natán y profeta Betsabe. Natán. ¿Qué significado tiene hacerse de los cuernos? Ya eso lo estábamos explicando, alguien que me lo vuelva a explicar. Como pedir misericordia. Amén. Amén. Era como una forma De bueno, yo refugio. creo que lo que yo entendí, de refugio, era como una forma de Ujú. mostrar, wow, Misericordia. humillación, creo, ¿no fue? De pedir misericordia, que tuviera misericordia Exacto. contigo. Exacto. Correcto. Lo que dijo la hermana Raiza está bien, la hermana Nina, es correcto. Eso es una acción que cualquier ciudadano, cualquier persona puede tomar, hacer para pedir misericordia, como usted lo está diciendo. Amén. Bueno, hermanos, queridos hermanos, gracias. Gracias por su participación. La verdad que pues fue muy beneficioso para mi vida y poder compartirlo con ustedes fue satisfactorio. No sé, hermano Jorge,